Porque estamos con el doctor Víctor Violini, bueno, un amigo de la casa, ¿no? El creador de Justicia en Primera Persona y además integrante de Casación, y fue el que votó, ¿no? El primer voto que dispuso la absolución de Carrascosa, y además una investigación sobre el fiscal Molina Pico, ¿no? Es correcto. Lo saludamos. Buenas noches, muy buenas noches y gracias por venir. Por favor, un gusto. Sí, es correcto. En principio, cuando nos llega la causa de María Marta García Belsunce, llega a Casación, todos los jueces de Casación habían intervenido de alguna u otra forma en la causa. Entonces los únicos jueces que quedaban para integrar el tribunal que no habían tenido ningún tipo de intervención en la causa era el doctor Carral, el doctor Ordoqui y quien les habla. Por eso se integró el tribunal con un juez de la sala tercera, otro de la sala primera y otro de la sala quinta. Esto fue en diciembre del 2016. Sí, sí, exacto. Yo creo, porque para las fechas no soy muy... Sí, porque yo recuerdo porque estuve presente. Muy bien. Bueno, me tocó presidir esa sala integrada al efecto. Empezamos a analizar la causa, que era bastante voluminosa. Tuvimos un trabajo una tarea bastante ardua. Intervinieron 5 relatores junto conmigo para poder puntear toda la causa. Y bueno, después del punteo nos dimos cuenta de que no teníamos ningún elemento como para imputarle a Carrascosa la muerte de su esposa, es decir que fue el autor o que tuvo una participación como coautor de la muerte. Con lo cual lo que hice fue llamar a mis colegas y decirles: mire, tengo toda la causa punteada y me pasa esto, yo no encuentro ningún elemento que involucre a Carrascosa en este hecho. Sí, para probar una autoría, ¿no? Exactamente. Entonces, cada uno de mis colegas revisó la causa. Obviamente se facilitó un poco más el trabajo porque ya teóricamente ya teníamos estaba punteada la causa en las partes, en los elementos de prueba que iban, que había recogido el fiscal. No coincidían, se contradecían, no se acreditaba lo que el fiscal decía, y bueno, llegamos en un acuerdo a la conclusión de que efectivamente no había ningún elemento, y decidimos absolver tanto por el homicidio calificado que había sido condenado, como también por el encubrimiento, porque no entendíamos a quién, si él no había sido el autor, no entendíamos a quién podía haber encubierto Carrascosa. Por lo cual, bueno, así lo hicimos, y ordenamos en atención a que entendimos que la investigación había sido muy mala, y que Carrascosa había sufrido, digamos, un doble castigo, porque había estado 7 años y medio preso, sin tener elementos y sin ser el autor, y además había sufrido la muerte de su esposa. Por lo cual nosotros entendimos y creímos los tres que era necesario que se investigara la conducta del fiscal Molina Pico en esa investigación. Ahora, estuvo a punto este caso de convertirse en el crimen perfecto, ¿no? Sí, claro. Porque si no había esa intervención durante el sepelio de María Marta, se iba a disponer la cremación del cuerpo y se iba a borrar todo indicio de una muerte violenta, de un homicidio, ¿no? Sí, que se inicia la investigación el 12 de noviembre, María Marta muere el 27 de octubre, recién el 12 de noviembre se inicia la investigación con el certificado de defunción que decía paro respiratorio no traumático. Por la palabra no, si hubiera dicho paro respiratorio traumático, se hubiera cerrado la causa como un accidente y nunca se hubieran enterado que habían matado a María Marta. Lo dice Horacio García Belsunce. Sí, lo que pasa es que igual de cualquier manera, ante una muerte violenta, se hace la operación de autopsia. Debería ser muerte dudosa. La operación de autopsia se hizo muchísimo tiempo después. 1 mes y medio después. Claro. Carrascosa tuvo la oportunidad porque en ningún momento se le negó la posibilidad de cremarla. Sin embargo, no la cremó.
Es decir, tuvo la oportunidad de... Es un elemento a su favor. Un elemento ¿no? a su favor, tuvo la oportunidad de cremarla y no lo hizo. Y bueno, cuando se descubre, los balazos se descubren en la operación de autopsia, cuando se serrucha la calota craneana, le están haciendo la operación y ven los médicos que tenía los plomos en la cabeza. Ahí se dan cuenta que había sido asesinada. ¿Y por qué lo del certificado de defunción? Dicen que el médico nunca la vio, porque en realidad en ese momento tendría que haberla visto un médico antes Bueno, yo lo que dicen los testigos es que hubo varios médicos que la revisaron, pero no notaron las improntas de bala en el cuero cabelludo, no lo notaron. Y el tema de el certificado médico que fue pedido, no fue pedido por Carrascosa, el que se ocupó de todos los trámites. Bartoli fue, claro. Claro, fue Guillermo Bartoli, que a la fecha que nosotros nos tocó intervenir había fallecido, o sea que tampoco pudimos recabar ningún tipo de información. Pero bueno, en definitiva, no había sido tampoco Carrascosa. El famoso pituto que dicen que tiraron a propósito, nosotros de la causa surge que fue la propia familia la que le dijo al fiscal que habían encontrado un pituto pero que tenían dudas, y fue la propia familia quien ayudó a buscar ese pituto en la cámara séptica. Es decir, tampoco en ese caso tenemos un indicio, ni siquiera un indicio de que haya... o de encubrimiento. Exacto. Y lo que... perdón, Quique, vos querés hacer una pregunta. A mí siempre es la misma, ¿no? La pregunta que se hacen todos. Está bien, no se sabe el autor. Ahora, ¿hay alguna hipótesis? ¿Usted vio en el expediente algo sobre el móvil? No. Bueno, lo que nosotros entendimos en su momento es que no había móvil en el expediente del homicidio. Sí entendieron los fiscales que están interviniendo que el móvil podría ser o podría haber sido robo, ¿sí? Y están investigados, están dirigidos en esa dirección. Un robo común, una entradera. Una entradera que María Marta ha llegado antes de lo que tenía que llegar a la casa y se encontró con la gente que estaba robando y le dieron muerte. ¿Qué es la hipótesis de los fiscales de este tercer juicio? Es la hipótesis de los fiscales que están trabajando ahora. Que llegó antes de tiempo, se encontró supuestamente con Nicolás Pachelo dentro de la casa, como la conoció. Esto es lo que dicen los fiscales, que pudo haber ocurrido y bueno, de hecho lo han indagado a Pachelo por ese tema. De cualquier manera, nosotros lo que hicimos era lo que teníamos que hacer, no había duda en ninguno de los tres jueces. Ustedes piensen que la causa vino de San Isidro con una absolución de 3 jueces de primera instancia y 3 jueces más de casación lo absolvieron y 4 jueces más de la Corte. Tenemos casi 10 jueces que dijeron que Carrascosa no había sido el autor del hecho y que quedó absuelto. Entonces, yo me siento mucho más tranquilo porque fui el que hizo el primer voto. Claro. Y ahora me quedo mucho más tranquilo porque fue ese primer voto que yo hice fue revisado por 4 jueces más, por 5 jueces más. 5 jueces, sí. Por 5 jueces más, de los cuales 4 dijeron que efectivamente Carrascosa no había sido. Confirmaron lo que habíamos actuado, sí, lo que hicimos. Uno de los puntos más sospechosos que se le recriminaba a la familia era que al menos resultara extraño que la velaran en su casa y hasta en su propia cama, ¿no? Costumbres de antaño que ya no se... Sí, tradicionales. Sí, tradicionales, y que la inhumaran al día siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con ese punto? No, ese punto es como dice usted, son costumbres que provienen de vieja data de velar al difunto en su propia casa. Yo si me remonto, nosotros obviamente... no tenemos esa costumbre en mi familia, pero si yo me remonto a mis padres, mi padre cuando falleció lo velamos en la propia casa donde estábamos viviendo nosotros. Era una costumbre que se usaba en esa época y que esta gente evidentemente la ha continuado, pero no por eso significa no, que... No, es una, claro. Claro, eso no tiene nada que ver, ni siquiera sospecha, es una costumbre
que ellos mantuvieron el tiempo. Sí, un punto extraño que a esta etapa, en esta época, se realice eso. Y los orificios de bala, sí. Hubo una primera versión que 2 peritos habían dicho que se habían tapado con la gotita. Después esta versión fue desmentida. Sí, totalmente. Fue desmentida. No era así. No era gotita, era un producto químico que se podía encontrar en la tintura del pelo, o que se podía encontrar en esos productos que se usan para los piojos, los piojicidas. Bueno, tanto la tintura como el piojicida tenía ese elemento que se encontró en los orificios, pero no era específicamente la gotita, ¿no? Con respecto a Carrascosa, ¿se puede hablar ya que su caso está cerrado o el fiscal de casación tiene la posibilidad de recurrir ahora a la Corte de Nación? En este caso, el que puede recurrir a la Corte de Nación, si es que decide hacerlo, es el procurador. El procurador puede recurrir a la Corte Nacional. Obviamente, vuelvo a insistir, acá hay 10 jueces que dijeron que Carrascosa no tiene nada que ver con el tema, que fue absuelto. Obviamente, sin perjuicio de ello, el procurador puede hacerlo. Puede hacerlo, está todavía esa posibilidad. Sí, puede hacerlo, sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo es que nunca se hizo ninguna reconstrucción del hecho hasta 15 años, que hace poquito que se hizo la primera reconstrucción? Y eso es una de las fallas de la instrucción. Hay cosas que son básicas para un fiscal instructor, desde la reconstrucción del hecho, y obviamente lo primero que se tenía que haber hecho era la autopsia, era la operación de autopsia. Eso era básico. De hecho, si no se descubre o no se sospecha que la muerte de María Marta podía haber sido traumática, etcétera, etcétera, no se hubiese hecho la autopsia, no se hubiese hecho, y como dice usted, Quique, hubiese quedado como, entre comillas, el crimen perfecto. Claro, porque nunca nadie se hubiera enterado que fue un crimen. Jamás. Ahí dicen que estamos ante un crimen perfecto, cuando nadie se entera. Nadie se entera, exactamente. No, porque lo que dice también su familia, que estaba convencido que fue un accidente. Ahora, ¿cómo puede haber sido que ellos pensaran que fue un accidente en la bañera cuando María Marta hasta tenía las zapatillas puestas? Ellos lo que dicen que era en principio que el baño era un baño no era muy cómodo, era bastante chico el baño, y que manifiesta que pudo haber abierto el agua para dejarla abierta para que se caliente el agua, para lo que fuera, y que con las zapatillas puestas resbaló y cayó y pegó la cabeza contra alguna canilla con algo cortante que le provocó una pérdida importante de sangre. Bueno, pensaron que era eso, pero obviamente a medida que fueron llegando la gente que fue mirando el cadáver y que fue constatando lo que había ocurrido, todos pensaron lo mismo. No era solamente la familia, sino todos los que estuvieron ahí en la escena pensaron que era un accidente, claro, que había resbalado y que había... Porque el fiscal Molina Pico está, al día siguiente, va a la casa, en el momento que le estaban velando a María Marta, y según lo que dice Horacio García Belsunce, que miró la escena, fue al baño y le dijo, mira, hay cosas que acá no me gustan. Y si hay cosas que acá no me gustan, no se entiende, ¿no? Como prácticamente cerró la causa como un accidente si no fuera por el certificado de función, ¿no? ¿Por qué no hizo algo? Claro. El tema es básico. Cuando uno llega... bueno, yo fui fiscal muchos años. Cuando uno llega al lugar del hecho, si hay una muerte violenta y que no queda claro o que tiene dudas, claro, el fiscal... al menos una duda, ¿no? Al menos una duda, decir, bueno, le hacemos la operación de autopsia. Claro. Si hubiese hecho en ese mismo momento la operación de autopsia, nos hubiésemos enterado inmediatamente que esta persona había sido... Tenía 5 plomos en la cabeza. Y una investigación que está viciada desde el comienzo como esta, ¿no? A 16 años, ¿se puede llegar a la verdad? Es difícil, es muy difícil, porque hay un viejo adagio que dice que con el tiempo, pasa el tiempo y es la verdad que huye. Y las pruebas se van borrando. Y las pruebas, sí, claro, no. Pero bueno, a través de continuar con la investigación y basándose en los elementos que tenemos, que hay en la prueba, las declaraciones de los testigos, etcétera, etcétera, se puede llegar a armar o a medianamente tratar de reconstruir lo que ocurrió, porque justamente la investigación es eso, tratar de reconstruir y decir cómo fue que ocurrió este hecho. Claro.
Claro. Entonces, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, existe la posibilidad que trabajando muy minuciosamente, en forma muy particular, y trabajando a conciencia, se puede llegar a determinar algunas cosas que pueden llegar a darnos luz sobre lo que ocurrió en realidad. Esto es una tarea, bueno, que hace la justicia y que muchas veces, bueno, a los magistrados les produce, en este caso cuando se confirma su actuación, se sienten reconfortados, ¿no? Y más que nada en esta época en donde hay tantos ataques, ¿no?, por ahí hacia el Poder Judicial. A nosotros nos produce tranquilidad de conciencia, porque al ser revisado por otros magistrados entendemos que, bueno, que hicimos lo que teníamos que hacer, claro. Sobre todo, como yo te quiqué, en momentos en que la justicia provincial está sufriendo varios ataques de todo. Yo en realidad no alcanzo a comprender, porque se empezó todo con esta megabanda que apareció y después se continuó tirando nombres, y parece que ahora hasta hay jueces de corte en las escuchas, y aparentemente también, según el procurador, dijo que los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales actúan como si fueran, ayúdenme, de la época medieval, feudales, como si fueran señores feudales, como si fueran feudos. Entonces, yo creo que... Sí, se pone un manto de sospecha sobre todo el Poder Judicial. Sobre todo el Poder Judicial de la provincia. Y también algunos allegados a la Procuración han dicho que han escuchado hablar de una intervención federal en la justicia provincial. Entonces me parece que este tema de las filtraciones, que yo estoy seguro que no salen de los fiscales ni de la jueza, las filtraciones de quienes están nombrados, me parece que apuntan más a una aparición mediática de alguien interesado en aparecer mediáticamente, buscando quizás llegar a un puesto como puede ser, por ejemplo, la Procuración General de la Corte de la Nación. Creo que Contegrán está equivocando el camino si lo maneja de esta forma. Me parece que no es el medio, me parece que él tiene la suficiente capacidad e idoneidad como para llegar a ese cargo sin tener que realizar este tipo de cosas, de tirar a la prensa distintos apellidos, ensuciando honores de gente que hace muchos años que trabaja en el Poder Judicial y que son absolutamente honorables. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se investigue a los corruptos y que se los persiga, pero una vez que tengamos la prueba de quién es corrupto y quién no es corrupto, entonces, bueno, mételo preso, aplicale el rigor de la ley, pero mientras tanto no podemos meter en el centro de una corrupción generalizada a todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Yo lo dije en una oportunidad y se lo vuelvo a repetir a Contegrán. La provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, no es como Comodoro-Pi. Que no se confunda, no es como Comodoro-Pi. Doctor Violini, le agradecemos muchísimo su presencia acá, ¿no? Te voy a hacer una última. ¿Quién mató a María Marta? Yo no lo puedo decir. No lo puedo decir. Yo tengo mi idea, pero no lo puedo decir. Es cuestión, yo confío en los fiscales que están instruyendo la causa, que van a llevar y que están llevando adelante la investigación. Para mi punto de vista la están llevando adelante muy bien y confío en que van a llegar a buen puerto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias por haber venido. La verdad, lo más triste de todo es que casi a 16 años todavía no se sepa, ¿no? Sí, quién mató a María Marta García Belsunce. Nos vamos al próximo bloque, una tanda y ya volvemos.